¿Qué tal? Buenos días a todos. Mientras os vais conectando, bienvenidos a esta sesión en la que, bueno, pues vamos a tener un invitado excepcional que ahora os presentaré mientras os acabáis todos de conectar. Pero bueno, para quien no me conozcáis, yo soy Gerardo Salvador, soy parte del equipo de Room Creator que os está dando la bienvenida. Estamos en Elche, Alicante, por si alguien se lo pregunta, que con esto de los webinars nunca se sabe uno si está en Bali, en México o en la Antártida. Así que bueno, desde Elche, Alicante. Y tengo al otro lado de la línea, pues a Mario Bravo, al que tengo el inmenso placer de invitarle por primera vez a un webinar de Room Creator. Así que Mario, bienvenido, ¿qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias Gerardo por esta oportunidad de compartir este rato de aprendizaje, sobre todo de aprendizaje y que podamos sumar lo máximo posible al sector. Así que encantado de estar aquí contigo y con todos vosotros. Gracias, Mario. Pues vamos a repartirnos para que lo sepáis la sesión un poco entre Mario y yo. Voy a empezar yo hablando de la parte, digamos, más técnica, porque evidentemente nosotros no somos inmobiliarios, no tenemos la experiencia que tiene Mario en cuanto a la captación, en cuanto a el trato con el cliente, pero sí que nosotros tenemos el bagaje de la experiencia tecnológica que ahora os explicaré, que es el arma que os quiero presentar yo en la primera mitad de esta sesión, y en la segunda mitad pues se encargará Mario. Por favor, sentiros todo el rato tranquilos de poder preguntar cualquier cosa. De hecho, hay un chat a vuestra disposición en el que podéis hacer cualquier tipo de pregunta en cualquier tipo de momento de la sesión y estaremos más que encantados de poder resolverla, porque aquí se trata de que al acabar esta sesión realmente os llevéis algo con vosotros. Así que nada, os damos la bienvenida a todos. Perdonadme que nos salude, veo algunos comentarios. Pues bueno, bienvenidos Laura, Oscar, Uriol, Félix, Vicente, desde Alboraya, vale, bueno, mira, muy cerquita entonces. Por cierto, Mario, no nos has dicho desde dónde estás, que también me... Yo estoy en Talavera de la Reina, esto es en la provincia de Toledo. Estamos aquí a 120 kilómetros de Madrid y aquí en el centro, más centro imposible. Tienes tú la costa más cerca que yo, sin duda. A mí me coge lejos ya, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Pues perfecto, Mario. Bueno, pues bienvenidos a todos, vamos a empezar y la sesión da comienzo ya, así que vamos ahí. Bueno, de Torrevieja, vaya, me está sorprendiendo lo cerquita que estáis, porque normalmente siempre es como, bueno, pues no sé, estoy en California, estoy en no sé dónde, así que bueno, me alegro. Barcelona, benvinguts, desde Elche. Bueno, entonces os tengo al lado, Laura. Bueno, pues vamos allá, que si no me pongo a saludar aquí a todo el mundo y no avanzamos. ¿Vale? Pero la idea es un poco haceros un resumen, ¿vale? Nosotros somos consultora tecnológica, llevamos desde el 2007 haciendo soluciones que no tienen que ver en concreto con el sector inmobiliario, ¿vale? Sino que hemos trabajado con MRV, con ThyssenKrupp, con Mercadona, con Amazon, es decir, hemos sido un proveedor de infraestructura cloud, de tecnología, para adaptar pues esos sistemas a los suyos. Y no me enrollo con este tema, pero es todo ese bagaje lo hemos pasado desde hace un par de años, toda esa parte de tecnología, inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning, a la parte del sector inmobiliario. No os perdáis con las palabras, porque lo importante aquí no es la parte técnica, sino realmente la parte comercial, que es de lo que me gustaría a mí hablar. Y dicho esto, nuestra misión al final con ese bagaje técnico es generar herramientas que impacten en vuestros resultados, que os diferencien de la competencia, y siempre, siempre la idea es que todo el ecosistema de productos que vamos sacando realmente sean a un coste prácticamente de 0 euros, ¿de acuerdo? El más conocido, o por el que la mayoría nos conocéis, porque veo algún cliente por aquí y todo, pues es Room Creator, evidentemente, que es esa primera aplicación que lanzamos hace 2 años. Pero no es la única. Hay un ecosistema que estamos creando y del cual hay algunas novedades, y os quiero hablar de una de esas novedades, que es la de Lead Creator, que es la que veis en medio. Para que no nos conozcáis, pero si queréis pedirnos información sin problema, Room Creator va destinado a sorprender, digamos, a captar la atención de ese cliente propietario a través de la imagen, ¿de acuerdo?
y la de Tour Creator, que son tours 3D, que ya conoceréis todos, 360, que van ilimitados en nuestra licencia. Pero a mí me gustaría hablar hoy de Lead Creator, que es de ese robot que al final hace el trabajo sucio, ¿no? Como hemos titulado un poco el webinar. Es un sistema automatizado para poder detectar esos clientes, vendedores que están más interesados en hablar con vosotros. Es decir, no se trata de que os llegue un listado de 100 propiedades que se han puesto a la venta en vuestra provincia hoy, porque eso ya sabemos que no es ninguna novedad. Seguramente incluso muchos estáis manejando softwares de ese tipo, sino de que realmente el robot haga ese proceso de contactación vía WhatsApp, de precalificación vía WhatsApp y que al final os lleguen esos dos o tres propietarios que sí que están interesados en hablar con vosotros y por tanto la eficiencia sea máxima en un momento en el que sabemos que hay mucho desgaste con el equipo comercial. Uno de esos temas es ese, el desgaste, una cosa que nos han dicho los clientes continuamente. Es muy complicado que al final el equipo comercial esté motivado, es muy complicado hacer un buen resultado de captación con un listado de llamadas enorme y acaba desmotivando y al final, pues no sé, ya nos dirá un poco Mario después cuál es el número, ¿no? Pero a lo mejor si tienes 15 llamadas al día, pues sabemos lo duro que es la puerta fría. Eso es uno de los problemas, ¿vale? El otro, por supuesto, es el de no alcanzar el número mínimo de captaciones que queremos, que en principio es un problema generalizado en toda España, ya que veo que los que os estáis conectando pues sois de España, Puerto Santa María, en fin, zona de Cataluña, Madrid. Y el tercero es la nula diferenciación. Somos un montón, ¿no? Y hay muy poca diferenciación, con lo cual necesitamos también armas que nos diferencien. Todo eso lo hemos puesto en Lead Creator con objeto de que os ayude, de que podáis solucionar en parte y atacar en parte todo este tipo de problemas para al final poder tener un éxito en la captación inmobiliaria. Y digamos, se basa en estos cuatro pilares, aunque ahora voy a entrar a ello, que es encontrar los vendedores interesados, es decir, hacer un proceso de precalificación. ¿Cómo? Os preguntaréis. Pues a través de el WhatsApp. Hay una conversación automatizada, hay un agente comercial, digamos que es una inteligencia artificial, que no coge una plantilla y la envía una y otra vez diciendo, soy inmobiliaria del puerto de Santa María y te quiero contactar porque somos muy buenos y tal. No, como vamos a detectar el dolor, qué le está sucediendo a ese cliente. Ha hecho una bajada de precio recientemente, le falta información, pues no sé, no ha puesto el tour virtual o el mapa y vosotros sabéis que eso es importante, ha hecho una mala valoración y como lo está contrastando, vosotros vais a decir, oye, te has sido un poco de madre, estás un poco por debajo, yo te puedo ayudar, en fin, que vosotros, vuestro mensaje, el mensaje que da el robot, sea lo más ajustado posible a la necesidad de ese cliente vendedor. Evidentemente, esto no es infalible, es un tema estadístico, pero no os vais a romper vosotros los cuernos llamando y recibiendo ese no, no me molestes, déjame en paz, eres la inmobiliaria número 10 que me llama esta mañana. Vamos a dejar, la idea es que esto lo haga el robot, ¿vale? Que el robot evidentemente no es un clon mío que vais a tener en la inmobiliaria, sino que es el propio software el que se va a encargar de contactar y precalificar. Con lo cual, cuando el robot detecte ese que ya sí que quiere hablar con vosotros, tiene un interés, oye, vale, sí, dame información, pues levantáis la mano. Uriol me pregunta, claro, si ese robot lo ofrecemos nosotros. Evidentemente sí, 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 sí. Nosotros somos la empresa, digamos, fabricante del robot, pero el robot, que lo decimos en el argot un poco cariñosamente, no os imaginéis un humanoide, ¿vale? Estamos hablando de todo software. Entonces, la idea es eso, añadir ese teleoperador extra, añadir un traductor, porque al final es alguien que va a poder hacerlo en cualquier idioma, y un experto en marketing, que lo pongo ahí en la diapositiva porque es alguien que va a adecuar su mensaje de forma personalizada al dolor que tiene ese cliente vendedor. Con dolor, para quien no estéis en el argot de marketing, nos referimos al punto de dolor, cuál es la necesidad, ¿vale?
que tiene esa persona. Es decir, si vosotros, no sé, en este momento os queréis cambiar de coche, ¿no? Y resulta que habéis crecido porque ahora habéis tenido otro hijo y ya con el coche que teníais no va bien, pues vuestro dolor, digamos, es que necesitéis un mayor maletero, quizá queréis seguridad porque tenéis una familia y a lo mejor el que se acaba de divorciar, pues su dolor es que quiere ligar y entonces lo que quiere es un deportivo, unas buenas llantas, un buen sistema de sonido, ¿entendéis? Esos son los dolores. Lo digo porque a lo mejor alguien no sabe exactamente a qué me estoy refiriendo. Y también todo esto, la idea es que reduzca el número de suscripciones, ¿vale? Porque es una queja que nos habéis dicho muchísimo. Estoy harto de pagar suscripciones, lo entiendo, yo también, ¿vale? Así que la idea está en que la suscripción que paguéis al final ofrezca lo máximo, porque un problema que hay ahora ante la falta de producto, que también es el recortar en servicios, pero justo en un momento en el que os tenéis que diferenciar más que cualquier inmobiliaria, recortar servicios va a ir en vuestra contra. Entonces, también una idea nuestra a la hora de generar todo el ecosistema es que al final por el mismo precio que tenéis una cosa podáis tener el resto de herramientas, ¿vale? Y bueno, puede que esto no sea infalible para todos, pero nosotros os vamos a explicar desde nuestra experiencia cómo lo utilizan nuestros clientes, ¿de acuerdo? Así que voy a pasar a lo que es la parte de, os voy a compartir aquí la pantalla, la parte de Lead Creator, ¿vale? Que digamos aquí tendríamos, este no es el modelo, digamos, final, ¿vale? Pero me sirve para ejemplificarlo. Digo que no es el modelo final porque lo que veis aquí no es exactamente el diseño final que ven nuestros clientes, pero sí que me gusta utilizarlo porque este es muy claro a la hora de que comprendáis cómo funciona este tipo de robot. Me pregunta Laura si se puede programar el robot para que capte el perfil de cliente que nosotros queremos o necesitamos en ese momento. Sí, de todas formas, como la pregunta es bastante abierta, te matizo ahora y aprovecho para explicarlo a todos. Hay un sistema de filtrado, ¿vale? Esto que pone aquí filtros, ¿vale? Son diferentes, bueno, pues diferentes formas de localizar esos dolores, esos qué le está sucediendo a ese cliente vendedor. En este caso, os lo voy a poner un ejemplo. Imaginaros que queremos detectar si ha habido una bajada de precio en ese anunciante. Ahora vamos a hablar de portales inmobiliarios, ¿eh? Luego hablaré de otras fuentes en las que podemos recoger propietarios, ¿vale? Pero ahora vamos como a la más común. Es alguien que ha puesto el anuncio en un portal inmobiliario. Pero es más, el robot puede detectar si a lo mejor qué clientes lo han puesto en una zona geográfica, en este caso a nivel, nosotros trabajamos a nivel provincial, en vuestra provincia la que queráis, ¿vale? En el último mes. ¿Ha habido una bajada de precio en el último mes? Uy, pues eso quiere decir que hay necesidad. Claro, alguno estará pensando, pero escucha, con cómo está el mercado, ¿cuántas bajadas de precio hay? Muy pocas. Vale, pero esa es la esencia de este robot, esa es la esencia del Lead Creator, detectar esas pocas bajadas de precio que hay para que os lleguen a vosotros, porque si hay una bajada de precio, hay una necesidad, es que está reajustando, el precio no era el adecuado y por tanto hay necesidad de venderlo, porque si se hubiera vendido en 2 horas, eso probablemente ni siquiera os aparece. Valor de mercado, igual hay un valorador interno, con lo cual sabemos si el precio está por debajo, por encima de mercado, podemos detectarlo. Si está por debajo, nosotros, el robot puede aconsejarle, oye, estás por debajo de mercado, podrías venderlo mejor. Si está por encima, igual, oye, te va a costar mucho venderlo. Confía en un experto. Si ha habido actualizaciones de contenido, es decir, si está añadiendo fotos, si está añadiendo cosas, quiere decir que hay necesidad de venderlo y por tanto nosotros también le podemos aconsejar o incluso si el anuncio se ha publicado en los últimos 3 meses y todavía sigue ahí, pues querrá decir que hay algo que está fallando. Pues el mensaje se va a adecuar a eso, a, oye, llevas con este anuncio tanto tiempo. Mira, nuestra inmobiliaria tiene experiencia porque hemos tenido el caso de el cual estuvo tanto tiempo y le ayudamos a venderlo. O pues hay muchos filtros, si es destacado, incluso oportunidades en el texto del anuncio, es decir, que a lo mejor precio negociable, palabras que detectemos que nos lleva a que hay una necesidad de venderlo. O incluso la calidad del anuncio, es decir, pues mira, no tiene mapa y no tiene vídeo. Pues el mensaje que se envía ya directamente está programado para decirle,
Vemos que has publicado un anuncio, pero no sé si sabes que si no tiene mapa, si no tiene vídeo, tu posicionamiento se ve perjudicado y por tanto a lo mejor no accedes a las ofertas. Ese argumento seguro que lo sabéis mucho mejor vosotros que yo, pero es la posibilidad de que nuestra inmobiliaria os ofrezca la parte de vídeo, os ofrezca hacer el mapa, etcétera, ¿vale? Y la gracia está aquí en esto, en que nosotros podemos determinar qué va asignado a nuestro equipo comercial y qué va asignado al robot. Entonces, este robot así un poco feo que hay aquí, ¿vale? Que habrá que sustituirlo. Él decide más o menos, o sea, tú decides de qué se encarga el robot y de qué se encarga el comercial. Y aquí lo vemos muy claro. Por ejemplo, ¿qué quieren decir estos numeritos? Pues los parámetros que hemos ido poniendo aquí, el número de filtros. Imaginaros, si cumple el equipo comercial, en este caso se va a encargar de aquellos que cumplan 5 o más parámetros de los que hemos elegido. Y el robot con los que cumplan 4 o menos. Si lo muevo hacia abajo, pues van a cumplir con los que 3. Alguien se preguntará, vale, ¿y esto por qué? Pues mirad, porque es cuanto más parámetros cumpla, querrá decir que ese lead es más interesante, está más caliente, está más cercano a poder captar, porque está cumpliendo con muchos de los parámetros que nosotros hemos especificado que son interesantes para detectar un vendedor interesado en hablar con nosotros. Con lo cual, si está muy interesado, es mejor que se encargue un ser humano que no el robot. Pero si no es muy interesante o queréis ponerlo todo en automático, pues hacéis así y ya directamente se va a encargar todo el robot, que también podría ser, es tener un comercial. Pero aquí la idea sobre todo es que el robot, digamos, levante la mano y diga, oye, aquí hay alguien interesante, ¿vale? ¿Cómo funciona eso, digamos, a la hora del panel de control? Pues en las oportunidades. El coordinador de vuestra inmobiliaria, digamos, vería las distintas oportunidades que van surgiendo, cuáles están asignadas al robot, cuáles a uno de vuestros agentes y cuáles están sin asignar y podrías tú asignarlo al que quisieras. Veríamos qué oportunidad hay, es decir, qué inmuebles ha puesto a la venta con el hiperenlace al anuncio. No hagáis caso al anuncio que este por supuesto es de ejemplo, no lo he sacado de ningún cliente por privacidad. Y luego veríamos qué alarmas han saltado en esta columna. Pues en este caso solo ha saltado una, que sería que se han puesto como anuncio destacado. Pero aquí, por ejemplo, es más interesante porque vemos que han saltado tres. La calidad del anuncio, que vemos que aquí no dispone de plano, ni tour, ni vídeo. También veríamos la antigüedad del anuncio, que es que cumple con uno de los filtros, se publicó el 25 de septiembre de 2024, ¿vale? Como os digo, esto no es real, es un ejemplo. Y el texto del anuncio, ¿vale? Que aquí hemos visto que pone disponibilidad inmediata, se estudian ofertas, con lo cual ya me lo ha pasado a que esto es interesante. Siempre puedo luego ver parámetros de informes personalizados como la evolución del precio, es decir, cómo ha ido evolucionando el precio a lo largo del tiempo, cuáles han sido las diferentes actualizaciones del anuncio con fechas, se han añadido fotos, un tour 3D, se ha modificado la descripción o incluso la parte de valoración de inmueble, que como os decía, hay un valorador que coge testigos, tanto reales como testigos del portal inmobiliario, ¿vale? Como sabemos, pues el portal inmobiliario, el precio bueno, no es el real. Ahora también Mario que dé su opinión, pero evidentemente es el precio a negociar, ¿no, Mario? Eso está claro, ¿no? 90% de las ocasiones es así. O sea, el tema de los precios es como tan aleatorio, sobre todo cuando alguien no está asesorado y nadie Creo, lee creo, como una vale. hipótesis. Que no sé si te he perdido yo o ha sido que me he perdido. No, ¿tú me veías bien todo el rato? Sí, 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 Vale, vale, vale. perfectamente. Pues Ahora, nada, solo si habéis tenido. De repente es como se ha bloqueado la pantalla. ahí, Espero que no vuelva a pasar, porque me ha asustado porque pensaba que ya venía el siguiente apagón y he dicho, madre mía. Pero no queremos más de eso. espero que no, toquemos madera. Ojalá. Toquemos madera. Yo aquí si se va, creo que se va, porque el router creo que no tiene el sistema de. El ordenador aguantaría, pero el Vaya. router no.
Vale. Sí, me dice Ok, Oscar que habían perdido el sonido de Mario se por puede un haber instante. Si pasado. quieres repetirlo y así, porque a lo mejor es que... Puede ser aquí, está ahora mismo cayendo una tormenta, puede ser cuestión de aquí, ¿eh? Ah, vale, vale. Porque está cayendo ahora bastante. Ah, aquí tenemos sol, como siempre, no nos llega la lluvia. Pero bueno, oye, pues acabo un poco la exposición, que quiero también darle el pase a Mario para la siguiente parte. Y aquí, como veis, tenemos las valoraciones guardadas, ¿vale? Se genera un informe, si alguno está interesado en saber cómo es ese informe, no hay problema, se lo enviamos para que lo veáis. Es un informe en el que podéis también influir en el precio, porque efecto psicológico con la negociación, pues evidentemente os va a interesar también de poder poner observaciones en el propio informe que se genera y por descontado que estaría con vuestra marca, logotipo y todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, yendo a la pantalla de oportunidades, aquí lo que pasaría es que si está el modo automático, ves que aquí pone enviar, pues se enviaría el mensaje por parte del robot, el que está construido, pero yo también podría influir en él bien añadiendo un vídeo en el que le explico algo a ese cliente, un audio, emojis, incluso podríamos sinergiarlo, digamos, con Room Creator, que sería la herramienta en la que podemos utilizar fotografías de su inmueble, que a lo mejor pues es una vivienda de segunda mano, que no da ningún gusto entrar ahí a vivir, y haberle hecho una despersonalización, haberle hecho un homestaging virtual, haber mejorado la foto y enviársela de regalo. Oye, mira, hemos visto que hemos puesto esta vivienda a la venta, pero nosotros podemos hacer esto por la vivienda y si trabajas este tipo de imágenes, mejor. Es decir, todo está sincronizado. Y el texto se genera automáticamente y cambia en función de los parámetros. Es decir, si yo deselecciono el de calidad del anuncio, el texto cambia. Si yo cambio el de antiguo del anuncio, el texto cambia. Y esto es algo que se va generando en tiempo real. Se le puede enviar el mensaje y luego siempre podemos acceder a la conversación. Incluso si nos contestan con un mensaje de audio, porque pues ya sabemos que suele ser muy frecuente, se transcribe el audio a texto para que podamos también responderle nosotros o el robot, ¿vale? Una cosa, me comenta Uriol, ¿no? Al momento en el que el robot detecta los X fallos, ¿no? Manda ese mensaje automáticamente. Pues eso depende de ti. Lo puedes configurar para que lo haga automáticamente, es decir, para que lo envíe automáticamente en cualquier momento. De hecho, eso se configura desde el apartado de filtros y por tanto puedes hacer que perdona, ¿no? El envío automático de mensajes. Esto es para asignar los comerciales automáticamente si tienes varios, porque a lo mejor trabajamos con una inmobiliaria que tiene más de 10 comerciales. De hecho, un cliente tenía más de 50, con lo cual quería que fuese un proceso automático, que no le llevase tiempo. Pero aquí abajo, si ves que pone envío automático de mensajes, ¿vale? Aquí el robot hace ese trabajo, detecta el fallo, como tú dices, Oriol, digamos el punto de dolor que le llamamos nosotros, y manda el mensaje automáticamente y puedes asignar también un horario. Porque a lo mejor no quieres que se envíe el mensaje de WhatsApp a las 2 de la mañana, ¿no? Pues pones tu horario comercial para contactar. O sí, a lo mejor pones el horario a las 2 y eres la única inmobiliaria que le está contestando por la madrugada y ya con eso te diferencias. Aquí no lo sé, ¿eh? No he medido este tipo de cosas, pero ya estaría a vuestra discreción. Y todo esto me faltaría por comentaros las fuentes, ¿no? Esta es la principal, pero también hemos implementado una que es redes sociales. Es decir, la idea es a través de un sistema que seguro que conoceréis, que es de la publicidad programática de Meta, podemos hacer anuncios que capten el interés de clientes propietarios que quieren poner su piso a la venta a través de ganchos como la valoración. ¿Quieres valorar tu inmueble? Sí, pues déjanos tu móvil, tu email y te damos una valoración gratuita. Eso, si ese está dentro de vuestra provincia, os aparecería en el panel de control, ¿vale? La mayoría, claro, estos son los mejores. Seguro que alguien está pensando, pues si detectamos un cliente antes de que lo ponga en el portal inmobiliario y me llega a mí, ese es perfecto. Claro, es que eso es Qué el bueno. mejor. Ahora, es verdad que es el más difícil de conseguir, ¿no? También me gusta decir que el grueso que llega a través de portales, pero este es el más interesante. Entonces, como es el más interesante y esta herramienta se trata no de coger todas las propiedades que se ponen a la venta, sino de coger los clientes propietarios más interesados en hablar con vosotros,
pues esta arma es la mejor. Y luego también lo podéis integrar, que algunos lo tendréis, ¿no? Porque hay clientes nuestros que ya lo tenían integrado a través de otras herramientas y ahora lo han cambiado. El hecho de poder tener la valoración dentro de la página web, es decir, de que alguien que os visita en vuestra web, si tenéis un buen posicionamiento, que le digáis, oye, ¿quieres valorar tu inmueble? ¿Quieres saber cuánto vale? Pues nada, mira, yo te lo hago gratuitamente. Déjame tu teléfono, tu dirección, tal, tal, tal. Se le genera el informe y a cambio nosotros tenemos el lead. Tenemos ese cliente al que podamos contactar bien automáticamente o el otro. Félix, me dices, el envío automático de mensajes. No, justo esto no está configurado todavía. De hecho, lo estamos activando, ¿vale? Poco a poco. Y te contactará el equipo de soporte para hacerlo. Así que lo que te recomendaría es, porque veo a algún cliente, que contactéis con soporte, support@lukentia.org y ahí os contestan con cualquier duda, ¿vale? Para poder pasar a ese paso. Por supuesto. También deciros, los que sois clientes, si estáis activados, pues como Félix, tenéis prioridad. Es decir, nosotros siempre vamos activando las nuevas funcionalidades primero a clientes, digamos, al quien ya era cliente, y luego a nuevos clientes. Entonces, en ese sentido, es una forma en la cual nosotros vamos testeando y recibiendo feedback. Que ya aprovecho para decirlo, la filosofía no es, esta herramienta no se queda así por los siglos de los siglos, sino que la idea es a través del feedback que nos vais dando y de las reuniones, como una que tuvo, por ejemplo, lugar ayer, en la que se hizo con clientes una presentación, pues a través del feedback que vamos recogiendo, ir mejorando la herramienta, ir añadiéndole funcionalidades. Porque, como os digo, la idea de esto es un ecosistema de herramientas que al final os faciliten, os posibiliten la captación y la venta inmobiliaria de la mejor manera posible y considerando vuestro mecánico particular, en el cual si necesitáis un ajuste en el coche para ir más rápido, acelerar mejor, etcétera, que nos lo digáis y nosotros somos capaces de ponerlo en marcha. Así que esto es la parte que yo os quería comentar, la de Lead Creator. Ya os digo, todo esto pues se suma al ecosistema junto con la parte de Room Creator de imágenes que de nuevo, quien no la conozca, os invito a que nos pidáis la información, os enviamos un vídeo sin compromiso. Y oye, también ya que estoy, que no sé si tú estarás, Mario, pero ya que la semana que viene Ujú. es Inmociónate en Torremolinos, Málaga, si alguno vais a estar por allí, pues somos patrocinadores, estaremos con un stand y vamos a sortear una licencia de un año de Lead Creator. Así que os diría que participéis, porque Buenísimo. a alguien le va a tocar de allí. Así que, bueno, es a uno de Qué, vosotros, pues mejor. qué Y bueno, ya qué está, bueno. con esto Qué yo creo maravilla. que, Mario, te cedo la palabra para ver ahora, una vez que tenemos Sí, todas estas oportunidades aquí, genial. qué podemos hacer, ¿no? Cómo las podemos trabajar? Genial, genial. Voy a hacerte una pregunta porque no sé si a Claro. lo mejor has dicho, ¿cada cuánto tiempo scrapea, cada cuánto tiempo busca dentro de esos portales y todo, de esas redes sociales, esas modificaciones? ¿Las podemos ajustar nosotros? ¿Vienen predeterminadas? ¿Cómo se hace Vale, esa búsqueda? esa es una muy buena pregunta, sí. Mira, porque de hecho ahora mismo esto está en conversaciones también con clientes. Por Ajá. defecto se ajustó a 24 horas, pero hemos visto que puede haber clientes que tienen la necesidad de aumentar Ujú. este ratio y hacerlo. Entonces, vamos a dar la posibilidad de que esto se pueda hacer en frecuencias más pequeñitas. Es decir, que Buenísimo. podamos ponerlo, porque a lo mejor necesitamos un scrapeo a primera hora de la mañana y otro, no sé, a media tarde, con objeto de detectar qué ha sucedido en esas horas, porque claro, como estarás pensando, Mario, nos interesa ser el primero. Por En algunas supuesto. ocasiones es como la parte fundamental, es decir, hola, soy el primero que te llama. Ah, bueno, pues como no me ha llamado nadie, pues Sí, 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 soy sí, más sí. amable. Pero efectivamente, yo creo que es algo, ¿no? Que además nos lo comentan muchísimo el Ujú. hecho de decir, hoy estoy, y es entendible, ¿no? Es como cuando a nosotros nos llama el de Vodafone, que lo, vamos, ya lo tengo crucificado, crucificado. Fijaros la mala publicidad que hago, ahora lo acabo de pensar, ¿eh? Pero es así, claro, cuando te llama tanto y te insiste, al final lo que genera es un sentimiento negativo en vez de positivo. Y eso, claro, Total. como marca no nos interesa a nadie. Totalmente, totalmente. Genial, yo es que me quedo alucinado porque me parece una solución tan eficaz y tan necesaria para los que estamos en la calle, como digo,
llamando, buscando clientes y demás, que el que nos faciliten herramientas como la vuestra, el que entren, ¿no? Esos leads, sobre todo ya de una manera filtrada, vamos a decir, y precualificada, pues sinceramente es una ayuda brutal y podemos teñir también más nuestro trabajo y nuestros esfuerzos a otras cosas para generar también más leads, ¿no? Que al final lo que se trata es de tener varias fuentes para poder adquirirlo de todas las maneras posibles y, por supuesto, esto me parece una pasada y una maravilla que nos facilita mucho el día a día. Así que gracias por crearlo, gracias por ir mejorándolo continuamente porque nos ayuda un montón en nuestro trabajo diario y en un momento y en una situación que es complicada a la hora de adquirir producto y es una necesidad brutal. Y herramientas como Lead Creator, la verdad que nos ayuda muchísimo en nuestra tarea. Así que muchas gracias. Muy bien, gracias, gracias Mario. Y nada, no sé Genial. si quieres, no te he dicho si quieres compartir pantalla Sí, o... Sí, voy a compartir pantalla vale, pues. y así os voy. Vamos a ver. Y vamos a ir viendo. Bueno, yo esto lo he titulado del lead al encargo, que al final es lo que tenemos que buscar con todo ello. Al final nos va entrando una masa de leads, de posibles clientes, y lo que tenemos que hacer es transitarlo, ¿no? Pasarlos a esa parte de encargo que es la que nos va a permitir que podamos ir haciendo negocio. Para poneros un poco en situación, la primera parte le voy a llamar la materia prima, la segunda llamamos del lead a la cita. El tercer punto es el secreto, que es una parte que a mí me gusta mucho. Y la cuarta ya es cuando llegamos al momento de la cita. Eh, ¿Quién soy? Antes de nada, Gerardo me ha presentado y bueno, soy padre de dos niños. Me gustan mucho las artes marciales, llevo practicando artes marciales desde toda la vida. Ahí salgo con 30 añitos, ya tengo mis 44. Bueno, ahora mismo aquí salgo, bueno, en algunas fotos, ¿no? De presentaciones, ponencias, y demás. Tengo mi perfil de Instagram, el cual, pues bueno, si queréis también podéis seguirme. Y lo que hago ahora sobre todo es mentorizaciones, formaciones y acompañar a los gerentes y equipos comerciales para que puedan escalar lo máximo sus negocios y que puedan vivir mejor, tener más tiempo para usarlo como quieran, con sus familias, con amigos, con quien sea, y sobre todo que los negocios sean escalables y que puedan crecer. Yo llevo desde 2005, aquí es cuando empecé ahí todo chiquitito, hace 20 años. He recibido unos cuantos premios, he tenido 3 puntos de venta con más de 20 asesores y bueno, es un poco el bagaje que he tenido dentro del sector y que evidentemente a lo que estoy haciendo es devolver esa parte que el sector me ha dado a mí para ayudar y acompañar a todas las agencias a que puedan crecer lo máximo posible. Vamos a ir con el punto número uno, que es los leads, la materia prima. Y bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que la materia prima de nuestro negocio es la que nos va a poder generar esa semilla, ¿no? Esa semilla que nosotros podamos luego regarla, hacerla crecer y luego obtener el resultado del beneficio que nos va a dar esa planta. Porque por mucho que tengamos el terreno, por mucho que tengamos el tractor, por mucho que tengamos las ganas, si no tenemos semillas, si no vamos cultivándola y vamos trabajándola, jamás vamos a tener el resultado. Con lo cual, pues bueno, esa parte tenemos que tenerla controlada y teniendo en cuenta que cada lead que tenemos es una inversión que hacemos, una inversión en cuanto a tiempo y dinero, ¿no? Eh, Nuestro trabajo fundamentalmente, aparte de inmobiliarios, tenemos que tener en cuenta que el segundo trabajo que tenemos es ser generadores de leads. Gary Keller decía que tenemos dos trabajos, el ser inmobiliarios y el generar prospectos en consecuencia leads dentro del sector inmobiliario. El tema es que la mayoría de agentes estiman esto como una oportunidad de negocio, pero pensamos que podemos llegar en el mismo momento y que eso se convierta como tal. Y no es así. Lo primero que tenemos que entender es que es una oportunidad de negocio, es una pieza dentro del engranaje en el cual vamos a ir encauzándola para llegar hasta lo que nos interesa. Un prospecto, yo lo denomino así, habrá gente que lo denomine de otra manera. Para mí un prospecto es un email, un nombre o un teléfono. Pero de ahí a saber si tenemos un interés, vamos a tener que ir estrechando ese embudo, lo pasaremos a lead cuando sabemos que tenemos un interés por parte de esta persona en contactarnos y en saber cómo podemos ayudarle. De ese lead tenemos que transitarlo a una cita de captación y de esa cita de captación poder hacer el cierre y coger el encargo de venta, que es de lo que se trata fundamentalmente. Y hay que gestionarlo con método. Necesitamos tener método para, sobre todo, que sea replicable, que podamos medirlo, que podamos mejorarlo y sobre todo que podamos
intentar hacer mucho más conversión, que podamos hacer mucho más cierre de esos clientes, ¿no? Creo que también es importante esa parte de integrar que es algo necesario, que no podemos ir a trompicones, ¿no? Yo puedo tener un coche y si voy pegando acelerones y frenando, pues al final lo único que va a generar es que no vamos a tener una consecución de resultados que sea constante o continua. Tenemos que ir con la maquinaria funcionando continuamente y a pleno rendimiento y para eso necesitamos que haya este método para que siempre vayamos retroalimentándonos, ¿no? Si no tienes un método, estás dejando mucho dinero sobre la mesa. Eso es importante, que lo tenemos que tener en cuenta todo. Si no somos capaces de tener una generación de leads diaria, una gestión de leads diaria, estamos dejando mucho dinero sobre la mesa. Por eso, como le preguntaba a Gerardo, oye, ¿cada cuánto tiempo se actualizan estos leads que nos vienen entrando y que vienen cualificados? Porque es importante que tenemos que estar el primero. El primero que llega tiene una oportunidad gigante. Decía Sun Tzu que el primero que llega al campo de batalla tiene ventaja. Pues esto lo tenemos que aplicárnoslo en el día a día y la generación de leads y luego la gestión de ellos tiene que ser una de las tareas, vamos a decir, de las más importantes que tenemos que tener en nuestro día a día. La segunda parte tenemos que hablar de lo que es el lead, de pasar del lead a la cita, ¿vale? Un lead como tal no es no es una venta inmediata, es una parte que tenemos que trabajar para poder transitarla y es nuestro punto de descubrir, de saber, de ir abriendo al cliente y ver qué necesidades tiene y cómo nosotros vamos a poder ayudarle a conseguir esos objetivos, ¿no? Lo que quieren conseguir. Creo que también es interesante que tengamos en cuenta esto. Y la mayoría de los agentes así lo tratan, como una venta inmediata. Ya tengo un lead y parece que voy a cerrar la cita, voy a cerrar el encargo y demás. Y no, creo que tenemos que ir siempre con la guardia alta, tenemos que hacer un buen trabajo y nuestro trabajo en este caso no es coger el encargo, nuestro trabajo es generar la cita. Eso es lo que nos va a dar nosotros el ir paso a paso para poder entrar dentro de la cabeza de nuestro cliente. Esto es una cuestión que es básica porque al final, por mucho que nos hayan dejado los datos y que esté precualificado el cliente, no tiene la confianza en nosotros, no nos conoce de nada. Y creo que nosotros ahí también tenemos que entrar a esa parte de que sea una conversación, ¿no? El lead tiene que generar una conversación y en esa conversación nosotros tenemos que crear esa confianza, tenemos que generar esa autoridad y es sobre todo que sientan que estamos entendiéndoles y que lo que queremos es ayudarles a conseguir lo que desean. Decía Gerardo antes lo del tema del dolor, ¿no? Es verdad que las personas nos movemos por dos cosas brutales, es o el dolor o un deseo, pero un deseo enorme o un dolor enorme, ¿no? Nos movemos por esos dos modos. Y esto todo se genera a través de una conversación, ¿vale? Aquí, en este caso, el Lead lo que hace es avanzarnos esa parte que es brutal porque ellos establecen esa conversación y nos va haciendo esa precualificación del lead, con lo cual nos está haciendo un trabajo también, como decía, ¿no? El trabajo sucio nos va quitando y sobre todo eso es tiempo que nosotros podemos emplear en otros asuntos, ¿no? Y el objetivo de todo ello y de toda esta parte de rascar y de investigar y de intentar entender al cliente es cerrar la cita de captación. Para mí la cita de captación es parte fundamental en la confianza del cliente y evidentemente antes de necesitamos que llegue esa cita, ¿no? Y la llamada es el primer paso, es la parte más importante, ¿no? Para poder generar esa cita, porque aunque tengamos precualificado el lead, ya nos haya llegado y sabemos o tenemos cierta información y ya tenemos, vamos a decir, una predisposición por parte del vendedor para que podamos tener ese contacto, lo que está haciendo es darnos el permiso de que podamos tener esa llamada, que podamos hacer generar ese primer contacto, ¿verdad? Y es muy importante el cómo se hace la llamada. ¿Por qué? Porque tenemos 400 milisegundos, decían, ¿no? Para que alguien ya pueda detectar si somos una persona seria, si somos una persona confiable o no. Por eso es muy importante tener en cuenta el cómo hacemos esa llamada. ¿Cómo lo vamos a generar? ¿Cómo podemos contactar de mejor manera con nuestro posible cliente? El tono, la actitud, la confianza con la que hablamos, el entusiasmo que mostramos, el ritmo y esa sonrisa telefónica, que aunque nosotros no lo veamos, se percibe simplemente por la entonación que tenemos y por cómo estamos transmitiendo a través del teléfono, eso la otra parte que está en el otro lado del teléfono lo capta. Y tenemos que
usar todo esto, poner énfasis, darle un poco más esa parte, ¿no? de tonalidad, de velocidad, de energía, porque el interlocutor tiende a ajustarse al modo de hablar. Si yo llego y digo, hola, muy buenas, soy Mario de la inmobiliaria tal, no es lo mismo que si digo, hola, ¿qué tal, Antonio? Soy Mario de la inmobiliaria. Esa energía, eso se lo contagiamos, ve el entusiasmo, siente el entusiasmo, la energía y las ganas. Y eso, aunque creamos que no, se transmite a través del teléfono, ¿vale? Por eso siempre digo que tenemos que darle la importancia adecuada y no hacer una llamada simple como si fuera un trámite más. No, tenemos que tener el foco en hacer bien nuestro trabajo y empieza por ese primer contacto de persona a persona que vamos a tener. ¿Ok? Y el sonido en este caso es el único elemento comunicador que tenemos. Las palabras que decimos muchas veces carecen de importancia o no le damos el sentido si no le estamos aplicando todo lo que hemos hablado anteriormente. El tono, la pausa, el volumen, la intención, la intensidad, todo eso es muy importante. Y la llamada en este caso es una llamada en fase de descubrimiento. Queremos arrascar un poquito más, queremos descubrir cuáles son esas necesidades que tiene el cliente, esos deseos, para que nosotros todo eso lo podamos ir recogiendo y guardándolo para poder utilizarlo luego más adelante cuando vayamos a la cita de captación y podamos luego hacerlo de una manera mucho más centrada y ya con esa información previa. Para eso la precualificación, como comentaba Gerardo, ya vienen precualificados los clientes, con lo cual esto puede servir para un lead que nos haya entrado, pero que no esté precualificado. Esto os añade, os suma para otro tipo vamos a decir, de sistema o de captación de leads, la precualificación es fundamental. Este método que os voy a mostrar o que os voy a transmitir, cuando lo modifiqué en mis oficinas, vimos que teníamos un 30% más de conversión de las llamadas, de los leads fríos, vamos a decir, o de los prospectos fríos, convertimos un 30% más en leads y con respecto a eso en citas. Hay que tener en cuenta que, bueno, más o menos de 12 prospectos se puede generar un lead y de cada 5 leads una cita. Por ejemplo, con estas herramientas, esta precalificación que estamos teniendo o que nos genera en este caso Lead Creator, probablemente estos porcentajes aumentarán. Pero con esto nos da una guía potente para que tengamos una media, unos números. Y sobre esos números, ver si realmente estamos haciendo bien el trabajo, ¿vale? En lo que hablamos de medir. Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, tener esta guía nos puede marcar un poco ver si estamos haciéndolo bien o no lo estamos haciendo tan bien y tenemos que adaptar también un poco a nuestra forma de comunicación, ¿de acuerdo? Pero este método, ya os digo que está aprobado porque lo he hecho yo con mis oficinas y con todos mis agentes y nos convirtió un 30% más. El primer paso en la llamada es romper los patrones. ¿Qué quiero decir con romper los patrones? No hacer la típica llamada. Hola, soy Mario de la inmobiliaria tal y he visto que me has dejado los datos y bueno, era para agendar una cita. Bueno, pues igual a lo mejor podemos andar un poco más y diferenciarnos del resto de llamadas típicas que podemos estar escuchando por cualquier otra agencia. ¿Vale? Aquí siempre se trata de destacar, de ser diferente. ¿Ok? Por ejemplo, os pongo un simple ejemplo. Esto se puede modificar y se puede tocar. Decimos el nombre de la persona y simplemente cuando nos conteste le saludamos. Hay que tener en cuenta que siempre las pausas son súper importantes. Oye, soy Mario de la inmobiliaria Obvia. Recibí tu solicitud para conocer el valor de tu vivienda y quería hacerte un par de preguntas rápidas para entender cómo puedo ayudarte del mejor modo. ¿Te parece bien? Le pedimos permiso. Muy importante, parece que no, pero el pedir permiso le estamos dando la oportunidad al interlocutor de que nos diga que sí o que no. Dejamos abierto, no le estamos presionando para que sea algo obligado, pero sí que le estamos indicando que tenemos la puerta abierta y que decide él. Eso es una parte muy importante. Las pausas son fundamentales, que también evidentemente dan mucho énfasis a lo que estamos diciendo o a lo que queremos transmitir. Y a partir de aquí luego ya pasaríamos al siguiente paso. Nos da permiso y aquí tenemos que descubrir la realidad y la motivación que tiene nuestro lead para vender y el por qué. Con estas simples preguntas. Oye, ¿qué es lo que te hizo decidir dar este paso en este momento y solicitar información sobre el valor de tu vivienda? Y hacemos una pausa, no llenemos el espacio. Las pausas y los silencios son duros, ¿no? Pero con ello lo que hacemos es que la otra persona arranque porque le hemos lanzado la pelota. Tened en cuenta que para dirigir las conversaciones se dirigen con preguntas. Quien pregunta tiene, vamos a decir, las riendas de la conversación. Con lo cual siempre tenemos que intentar realizar esta parte de preguntas que evidentemente nos van a dar luego esa información que tanto y que también nos va a venir.
¿Qué te gustaría que sucediera después de vender? ¿Cuál es el objetivo de la venta? Que nos cuenten. ¿Qué crees que sería lo más difícil de todo el proceso de venta? Que nos cuenten sus miedos, sus dolores, sus deseos. Aquí con estas 3 simples preguntas estamos detectando un montón de información y cogiendo un montón de información que nos va a servir para luego organizar la estrategia de cómo vamos a comunicar y a dónde queremos poner el foco en toda la conversación, ¿cierto? El paso número 3, ampliar la brecha. ¿Qué quiero decir con ampliar la brecha? Ampliar la brecha es situación actual, situación deseada. Ese puente que tenemos que tender somos nosotros, somos la solución a ese momento actual y el punto en el futuro, para ese deseo o ese dolor que tienen, esa solución. Y el puente sois vosotros, con vuestra agencia, con vuestra inmobiliaria, con vuestros agentes, sois vosotros ese puente. Cuanta más grande sea la brecha, más va a sentir el cliente la necesidad de solucionarlo y la solución sois vosotros, que sois el puente a esa solución. Por ejemplo, si me permiten la pregunta, ¿qué crees que te impediría conseguir ese precio de venta en el plazo que quieres? ¿Y qué crees que podría pasar si la venta se alarga más de lo previsto? Con estas preguntas, lo que hacemos es que el cliente piense y analice qué sucedería, que se ponga en la realidad de lo que ocurriría, que visualice ese punto, tanto de deseo como de dolor. Oye, si yo tengo un objetivo de cambiarme de vivienda porque quiero ampliar la familia, como decía antes Gerardo, ¿no? Hay que buscar cuál es ese deseo y tenemos que hacer las preguntas adecuadas para que el cliente sea capaz de desarrollarlo en su mente porque es lo que más impacto va a generar. Y esas respuestas son oro puro, son esas pequeñas pepitas de oro que nos va lanzando el propietario para que nosotros podamos con ello luego usarlo y llevar al objetivo final que tenemos, ¿no? El paso número 4 es una transición natural. Una transición natural cuando ya hemos recopilado toda esta información, ya nos ha dicho sus dolores, etcétera, lo que tenemos que hacer es mostrarle el puente. ¿Cómo lo mostramos el puente? Perfecto. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a ver la propiedad, te explicamos cómo hemos ayudado a otros propietarios a potenciar el valor de su vivienda y obtener el mejor resultado. Muy importante las palabras que estamos utilizando. Le estamos diciendo, oye, ya hemos ayudado a otras personas con problemas o deseos similares, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es explicarte cómo potenciamos el valor de tu inmueble para que obtenga el mejor resultado. Y aquí vamos a hacer otra pequeña precualificación y es saber si tenemos otra persona decisora para cuando vayamos a la cita de captación. ¿Hay alguna otra persona que deba de estar para así poder explicárselo? Pues sí, pues no. Si es que sí, perfecto, tiene que estar. Si es que no, perfecto, vamos allá. Si la otra persona no va a estar o no puede estar, agendaremos la cita en el momento que esté. No cometamos el error de pensar que porque haya uno de los decisores es suficiente. No. Y además se lo podemos explicar muy sencillo. Mira, si hay otra persona, lo suyo es que esté para que nosotros podamos explicarlo porque seguramente le van a surgir dudas y pues, prefiero que lo expliquemos todo de la misma manera en el mismo momento porque todos tendremos falta de tiempo para poder utilizar nuestro día a día. Evidentemente, hay situaciones en las cuales uno está viviendo en Alemania, otro vive en otro lado. Perfecto, vamos a hacer una videollamada, ¿ok? Y os explico en la videollamada cómo podemos hacerlo. Y aquí ya vamos a exponerles cuándo. Oye, ¿qué día te viene bien? Día y hora o día y hora. Vamos a hacer la doble opción, ¿no? Vamos a intentar cerrarlo en el espacio de tiempo que a nosotros nos interese para sobre todo que no se dilate de más, ¿ok? Y que podamos nosotros, evidentemente, guiarlo y llevarlo hacia donde nosotros queremos, ¿vale? Y aquí llegamos al paso 5. El paso 5 es aportar valor. Hemos generado la cita de captación, el cliente quiere que vayamos y aquí vamos a aportar valor. Joder, ¿cómo aportar valor? Le vamos a explicar en esa misma llamada. Perfecto. Antes de que quedemos, te voy a enviar un par de testimonios de propietarios con los que hemos trabajado, además de una pequeña guía para que veas cómo analizamos el mercado. Así llegas con toda la información. ¿Te parece bien? Con esto lo que estamos haciendo es marcarle el camino, enseñarle el mapa. No hay nada peor para el cerebro humano que la incertidumbre, que el no saber hacia dónde vamos a llegar, de qué manera, cómo. Pues oye, tranquilo, te voy a aportar valor además y te voy a aportar el mapa para que cuando tú llegues ya puedas tener preguntas en tu cabeza o dudas que puedas tener. Lo que no le voy a mandar es mi guía de servicios. Eso no lo voy a mandar, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adaptar lo que vamos a ofrecer a nuestro cliente a lo que realmente necesita, ¿ok? Porque el resto le va a parecer que le sobra, que no lo necesita.
¿vale? Nosotros tenemos que guiar eso luego ya en la cita de captación. Esto es añadir valor, le estamos dando información, estamos preocupándonos por ello y lo que hacemos es mantener esa parte del cliente activa y atenta a lo que va a llegar, ¿no? Y con esto nos estamos dando bastante valor. El punto número 3, que es para mí un poco el secreto, ¿no? El secreto de todo este engranaje es, como diría Gary Vee, jab, 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 gancho, ¿no? Es como te voy dando valor, te voy dando valor, te voy dando valor, y luego ya es cuando te voy a atacar, entre comillas, ¿no? Te voy a hacer esa parte de captación de lo que necesito de ti, ¿vale? Calentar al lead antes de la cita. Un error que se suele cometer es que pensamos que la cita de captación comienza cuando llegamos al inmueble, al inmueble o a la vivienda, y no es así. La cita de captación comienza desde el segundo uno en el que hemos empezado a contactar con nuestro cliente. Y desde ahí lo que tenemos que ir haciendo siempre es ir aportando valor, aportando valor, aportando valor, para que cuando llegue el momento de la cita hayamos ganado suficiente confianza ya con el cliente, con el vendedor, para que sea todo mucho más sencillo, que todo pueda llegar a un punto de una manera más natural, ¿vale? Yo pongo un ejemplo siempre y es la televisión. La televisión, de cada hora, 47 minutos es programación, ¿ok? Y 13 minutos es publicidad. ¿Qué quiero decir? Nos están aportando valor, nos están dando contenido gratuito, nos están dando en este caso un entretenimiento y luego me piden a través de la publicidad, ¿ok? O sea, luego te vendo, te aporto y luego te vendo, ¿vale? Es interesante que entendamos este concepto, porque al final se genera esa parte de ese gatillo mental de la reciprocidad, en el cual nosotros cuando aportamos valor a alguien, le activa esa parte de, oye, te voy a escuchar, voy a atenderte y tengo esa deuda contigo, ¿no? Tú me has ido explicando, me has ido haciendo dando un montón de información que me sirve, que me ayuda como vendedor y evidentemente te debo algo, ¿no? Vale. Con toda esta parte de calentar al lead, de seguir calentando, que no se enfríe, lo que hacemos es sembrar autoridad y valor. Autoridad y valor. Posición en el mercado que nosotros tenemos. Ese valor que le estamos aportando. Esa parte de valor en cuanto a la solución que le vamos a dar. Y es muy, muy importante que eso lo trabajemos de esa manera. Tenemos que seguir conectados con ellos, ¿vale? En menos de 24 horas desde que hacemos la llamada, tenemos que aplicar esto. ¿Ok? O sea, he terminado la conversación, ya le he explicado al cliente que le voy a mandar esa información, con lo cual tengo su permiso para enviárselo y tengo esa excusa para volver a contactar hasta que llegue el momento de la cita de captación, que se podrá demorar lo que sea, evidentemente, ¿vale? Cuanto menos espacio haya desde la llamada hasta la cita de captación, mucho mejor, ¿no? Pero si por lo que sea se tiene que demorar, hemos dado dos alternativas de horario, vamos a ir aportando ese valor durante todo ese tiempo. Envío testimonios de vendedores, artículos, informes, renders, etcétera. Todo lo que le pueda aportar valor y que el cliente, cuando lleguemos a la cita de captación, ya haya podido valorar. Cuando nosotros lleguemos al momento de los honorarios, va a tener en cuenta también todo esto que le hemos aportado, ¿eh? O sea, para que un cliente perciba el valor del servicio que le estamos dando, todas estas actuaciones que estamos haciendo durante el minuto uno lo va a tener en cuenta el cliente a la hora de llegar a valorar, ¿no? lo que estamos, los honorarios que tiene que pagarnos, ¿vale? Creamos expectativas antes de la cita. Ya le estamos enviando testimonios de gente que ya han obtenido su deseo, ya han obtenido su objetivo. Y el cliente, el vendedor en este caso, se pone en esa situación, se pone también en esa victoria de haber conseguido realmente lo que quiere y ya lo visualiza. Y lo que hacemos con ello es despertarle mucho más esas ganas, lo que hablamos, ¿no? Le estamos tendiendo el puente para solucionar ese miedo o ese deseo que tiene. Esto es lo que le podemos mandar cuando le adjuntamos toda esta parte de testimonios, etcétera. Le podemos poner estos textos. Quiero que puedas ver cómo hemos ayudado a otros propietarios en situaciones parecidas a la tuya a maximizar el potencial de la vivienda. En la reunión quiero enseñarte un plan que estamos usando con otros propietarios para vender en menos tiempo y al mejor precio. No es teoría, es un proceso probado. Ya le estamos poniendo esa parte, ¿no? de cómo, qué vamos a hacer, qué vamos a ver, cómo vamos a llegar a la cita de captación y qué es lo que puede esperar de nosotros en ese momento.
El punto número 4, ¿vale? Que esa es la cita de captación, ¿vale? Está en la visita en la vivienda. La visita en la vivienda como tal, bueno, tampoco tenemos que pensar en que lo que queremos es verla, ver cómo está el inmueble, tal. No, para nosotros, para mí, era una excusa, ¿no? Le vamos a explicar en qué consiste la vivienda en el momento en qué consiste la visita, en el momento que llegamos. Mira, lo que primero que voy a hacer es, voy a ver el inmueble, voy a medirlo, voy a hacer unas fotos y luego nos vamos a sentar y te voy a explicar cuáles son nuestros servicios, cómo trabajamos y cómo te vamos a ayudar. Perfecto, ok. En esa visita, ¿vale? No solo por ver el inmueble, usamos este tiempo para fidelizar más al cliente, para conocerle más. Si veo una foto de sus hijos o sus nietos, le pregunto, ¿tienes familia? Ahí estamos intentando entrar en esa parte de conexión emocional con el cliente y que no sea una relación fría única y exclusivamente de una transacción, en este caso, ¿no? Y aquí vamos a intentar empatizar mucho más y que esa pretensión o esa guardia que puede tener el cliente un poquito más alta, reducirla. Una vez que hemos visto todo el inmueble, medido y demás, bueno, pues lo que hacemos es sentarnos tranquilamente y aquí vamos a prevenir objeciones y excusas. Aquí nos podríamos meter, Gerardo, pero esto lo tenemos que dejar para otro momento porque esto da para horas. Así que bueno, prevenir objeciones que para mí es fundamental, ¿vale? Y las excusas antes de promocionar los servicios, el trabajo que hacemos y cómo le vamos a ayudar, ¿eh? Todo esto lo vamos a hacer preguntando, ¿ok? Presentamos y explicamos nuestro método y nuestro sistema, ¿de acuerdo? Y luego ya vamos con el paso a paso de lo que viene, ¿no? El paso a paso me refiero de, oye, cogemos tu encargo, una vez que le cogemos lo que hacemos, le hacemos fotos, lo publicamos. Aquí también hay una técnica que me funcionaba muy bien, es marcar los 15 primeros días de trabajo con el propietario. Son fundamentales, fundamentales, el que vamos a hacer las fotos, vamos a hacer el tour virtual, vamos a pasar, todo lo que tengamos que hacer, hay que marcárselo por esos 15 primeros días, tenéis que tener en cuenta, aunque nos firmen una exclusiva, tiene 14 días para echarse para atrás sin ningún tipo de excusa, ¿no? O sea, se echa para atrás, dice que no quiere vender el inmueble con nosotros y lo hemos perdido. Por eso, durante esos 15 primeros días, es muy importante que le sigamos aportando valor, no perdamos eso de corazón. Y yo tengo una técnica también que es fundamental y muy buena, que también os lo explicaré en otro momento. Y ahí ya llegamos, si ya hemos manejado objeciones, si las hemos tenido, si no, cerramos el encargo, ¿vale? Una vez que cerramos el encargo, nos ponemos con ello. Si no lo cerramos, lo pasamos a seguimiento. Ya está, aquí esto ya lo sabemos todos, ¿no? Pero no nos despistemos de ello, no lo dejemos olvidado. Lo tenemos que seguir trabajando y dándole. Por hacer un resumen, ¿no? No un resumen, sino un recapitular un poco las partes importantes, contactar rápido a ese lead, ser el primero, cuanto antes estemos, antes hemos llegado al campo de batalla y antes vamos a ganar la posición, hacer la llamada estructurada, esto es sota, caballo, rey. Sota, caballo, rey. De verdad, podemos adaptar el texto, pero en sota, caballo, rey está todo inventado. Al final es ser diferente, pero con una estructura clara. Calentamiento, esa fase de calentamiento que nos va a ayudar a cuando vayamos luego a la cita. Esa cita de captación enfocada al valor que le estamos aportando, ¿de acuerdo? Y luego ya, tanto si hemos cerrado como si no, pues esa parte de seguimiento. ¿Ok? Aquí os dejo, bueno, mi perfil de Instagram, mi contacto, mi teléfono, si queréis escanear, ahí me tenéis. Y bueno, espero que os haya servido, que os podéis haber quedado con ciertos conceptos y ciertos consejos o tips que os puedan servir en vuestro día a día. Y de verdad, de corazón, encantado de estar aquí con Gerardo, viendo esta herramienta tan brutal y que ojalá la hubiera tenido hace 20 años, que era tan complicado y bueno, que sobre todo pues darte las gracias por la oportunidad también y de conoceros a todas las personas que estáis aquí. Así que muchas gracias. Qué bien, gracias Mario. La verdad es que sí, hay mucho valor en lo que dices y probablemente tenemos que revisar muchas veces lo que ya sabemos, porque es verdad que a veces hay cosas que dices, ostras, esto es una obviedad, pero la Mm, obviedad no la estás aplicando. Y lo digo yo, levanto yo la mano que al final aquí todos somos empresas y todos al final pues tenemos que vender, ¿no? Da igual el tipo de empresa, hay muchas cosas muy transversales y otras más específicas. Y en este caso, pues bueno, las que son transversales nos afectan a todo y lo que es el generar un valor con la llamada es fundamental. ¿Y cuántas veces recibimos llamadas que al final eh, mm, no nos aporta, estamos deseando colgar porque no nos están diciendo nada realmente que nos haga sentirnos ni especiales ni que va a modificarse algo importante
en nuestra vida o nuestra empresa. Mm, Lo he comentado por genial. el chat para también avanzarlo, pero el día 27 de mayo habrá una masterclass para clientes en la que vamos a tratar con Mario ya de una forma mucho más relajada, porque hoy el tema era ajustarnos, digamos, a esta hora, pero Ujú, veremos objeciones. Así que ahí vamos a entrar en mucha más profundidad y nada, los que sois clientes o los que seréis clientes de aquí al día 27. Si alguno empieza a trabajar con Room Creator, con Lead Creator, al final es la misma licencia, pues será muy, muy bienvenido. Vamos, así que encantados de si os podemos echar un cable. Y nada, no sé si hay buenísimo. algún comentario más. Bueno, alguno me está comentando que nos veremos en Emocionate, así que sí, súper encantado, porque la verdad que esto de la videoconferencia está genial, pero si nos podemos ver en persona, pues muchísimo mejor. Así que os Total. veremos ahí. Y al resto, pues nada, gracias por estar ahí, gracias Mario por tu charla. Espero que sí que ahora alguien empiece a aplicarlo rápidamente o alguna cosa. Y nada, Ujú. oye, qué bien, Oscar también, hasta el emocionante. Vale, vale, pues oye, me gusta que haya alguno porque este año, digo, no estoy seguro si la gente se va a mover ahí, como es muy al sur en Torremolinos, digo, no es un punto central, pero genial, genial. Si nos vemos por allí, estupendo, es una muy buena ocasión. Qué bueno. Así, así que Mario, que pases Una un buen maravilla. día y mínimo, mínimo, Muchas nos vemos gracias. el 27 Genial. en tu masterclass. Ahí estaremos, ayudando a todo Genial. el mundo que quiera y ahí estaremos, sin problema. Muchas gracias a ti, Gerardo. Pues un abrazo y Y a que todo el paséis mundo. todos un feliz día. Hasta Un luego. besote. Hasta luego.